La transfiguración, la gloria revelada del Hijo de Dios. Un momento clave en el camino de Jesús. La transfiguración de Jesús es uno de los eventos más misteriosos, profundos y reveladores de los evangelios. No fue un milagro dirigido a multitudes, ni una enseñanza pública, sino una revelación íntima, reservada solo para 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Este acontecimiento marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, pues ocurre poco antes de que él comience su camino definitivo hacia Jerusalén, donde le esperan el sufrimiento, la cruz y la muerte. Los evangelios de Mateo 17, 1-9, Marcos 9, 2-8 y Lucas 9, 28-36 narran este suceso con detalles que, aunque breves, están cargados de significado espiritual, teológico y simbólico. El contexto previo: anuncio de sufrimiento y gloria. Antes de la transfiguración, Jesús había revelado algo que sacudió profundamente a sus discípulos. Él no venía a establecer un reino político ni a derrocar a Roma, sino que debía sufrir, ser rechazado, morir y resucitar. Pedro, incapaz de aceptar esa idea, intentó reprender a Jesús. Pero Jesús respondió con firmeza, recordándole que los pensamientos humanos no siempre coinciden con los de Dios. Luego declaró una verdad difícil pero esencial. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los discípulos estaban confundidos, temerosos y desanimados. La transfiguración surge entonces como una respuesta divina al miedo, una confirmación de la identidad de Jesús y una anticipación de la gloria futura, para fortalecer la fe de quienes pronto serían testigos de su agonía. La subida al monte, el llamado al silencio y la oración. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que más adelante estarían con él en Getsemaní. Los llevó a un monte alto, tradicionalmente identificado como el monte Tabor, aunque algunos sugieren el monte Hermón. En la Biblia, los montes son lugares de encuentro con Dios. Moisés recibió la ley en el Sinaí. Elías escuchó la voz suave de Dios en Horeb. Subir al monte implica apartarse del ruido, del cansancio cotidiano, de las multitudes, y entrar en un espacio de oración profunda. Lucas nos dice que Jesús subió a orar. Mientras los discípulos luchaban contra el sueño, algo extraordinario comenzó a suceder. La transfiguración, la gloria escondida se revela. Mientras Jesús oraba, su apariencia cambió delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron de un blanco tan intenso que ningún lavador en la tierra podría igualarlo. No era una luz externa, sino una gloria que brotaba desde su interior. Por un momento, el velo de su humanidad fue retirado y los discípulos vieron quién era Jesús realmente, el Hijo eterno de Dios, lleno de gloria celestial. Este no fue un cambio de identidad, sino una revelación de su verdadera naturaleza. Moisés y Elías, la ley y los profetas. De pronto, aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Moisés, representante de la ley. Elías, representante de los profetas. Toda la historia del Antiguo Testamento converge en ese momento. La ley y los profetas no contradicen a Jesús, sino que dan testimonio de él. Lucas nos revela el contenido de su conversación. Hablaban de su partida, es decir, de su muerte en Jerusalén. La gloria no anulaba la cruz era el camino hacia la gloria. Pedro habla sin comprender. Pedro, impresionado y sobrepasado por el momento, dijo: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Pedro quería detener el momento, quedarse en la gloria, evitar el sufrimiento que Jesús había anunciado. Pero aún no entendía que la gloria eterna solo llega después del sacrificio. Muchas veces nosotros también queremos experiencias espirituales sin compromiso, luz sin cruz, resurrección sin muerte. La nube y la voz del Padre. Mientras Pedro hablaba, una nube luminosa los cubrió. En la Escritura, la nube representa la presencia misma de Dios. Entonces se escuchó una voz poderosa. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No fue solo una confirmación de quién era Jesús, sino una orden clara. No escuchen solo a Moisés. No escuchen solo a Elías. Escuchen a Jesús. Los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor. La gloria de Dios siempre revela nuestra pequeñez. El toque de Jesús: no tengan miedo. Jesús se acercó, los tocó y dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, solo vieron a Jesús. Moisés y Elías habían desaparecido. La ley y los profetas cumplieron su propósito, pero Jesús permanece. El descenso del monte, el silencio necesario. Al bajar del monte,
Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta después de su resurrección. Aún no era tiempo. La gloria debía ser entendida a la luz de la cruz. Los discípulos guardaron estas cosas en su corazón, aunque no las comprendían del todo. Significado espiritual para hoy. La transfiguración nos enseña que Jesús es verdaderamente Dios. El sufrimiento no niega la gloria, la prepara. Dios fortalece nuestra fe antes de las pruebas. Escuchar a Jesús es el centro de la vida cristiana. Todos necesitamos momentos de monte, pero también debemos bajar al valle, donde la fe se vive en lo cotidiano. Una gloria que nos transforma. La transfiguración no fue solo un evento del pasado. Es una invitación presente. Cuando contemplamos a Cristo, somos transformados. Cuando lo escuchamos, nuestra fe madura. Cuando aceptamos la cruz, la gloria futura se vuelve segura. El mismo Jesús glorioso del monte es el que camina con nosotros hoy. El eco de la gloria en el camino hacia la cruz. El impacto silencioso en los discípulos. Después de descender del monte, Pedro, Santiago y Juan caminaban en silencio. No era un silencio vacío, sino uno cargado de preguntas, imágenes imposibles de borrar y un temor reverente que no sabían cómo expresar. Habían visto algo que ningún otro ser humano había visto jamás. La gloria del Hijo de Dios revelada ante sus propios ojos. Pero ahora debían regresar al polvo del camino, a las multitudes, a los enfermos, a los demonios, a la incomprensión. La experiencia del monte no los aisló del mundo, los preparó para enfrentarlo. La lucha interior, entender lo incomprensible. Mientras caminaban, una pregunta los atormentaba. ¿Qué significa resucitar de entre los muertos? Ellos creían en la resurrección final, al fin de los tiempos, pero Jesús hablaba de algo cercano, personal, real. La transfiguración había encendido una luz, pero aún no tenían las palabras para interpretarla. Así ocurre también con nosotros. Dios a veces nos revela más de lo que somos capaces de comprender en el momento. El valle después del monte. Al llegar al valle, los esperaba una escena completamente opuesta a la gloria del monte. Un padre desesperado suplicaba ayuda para su hijo poseído. Los otros discípulos no habían podido expulsar al espíritu. La transición es abrupta. Del resplandor al sufrimiento. De la nube divina al clamor humano. Del silencio santo al caos del dolor. Jesús interviene, sana al muchacho y confronta la incredulidad. La lección es clara. La verdadera espiritualidad no se queda en la cima, se manifiesta en el valle. La gloria no elimina la necesidad de fe. Los discípulos habían visto la gloria de Cristo, pero aún así luchaban con su fe. Esto nos enseña que las experiencias espirituales no reemplazan la obediencia diaria. Ver milagros no garantiza madurez espiritual. La fe crece cuando confiamos incluso cuando no entendemos. El anuncio repetido de la cruz. Jesús vuelve a anunciar su muerte. Esta vez, los discípulos no discuten, pero se entristecen profundamente. La transfiguración no eliminó el dolor de escuchar que su maestro moriría. Sin embargo, ahora había algo distinto. La cruz ya no era el final de la historia. Ellos habían visto la gloria que estaba al otro lado. Moisés, Elías y la esperanza cumplida. Con el paso del tiempo, los discípulos comprenderían algo fundamental. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Elías fue llevado al cielo sin ver el cumplimiento final. Pero ambos aparecen glorificados junto a Jesús. Esto revela que ninguna promesa de Dios queda inconclusa. Lo que parece incompleto en la tierra, Dios lo culmina en la eternidad. La transfiguración como anticipo del reino. La transfiguración es una ventana al reino venidero. Jesús había dicho: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ese reino se manifestó brevemente en el monte. Un Cristo glorificado. Santos redimidos. La voz del Padre. La presencia celestial. Fue un adelanto del futuro eterno. El miedo santo y la cercanía de Cristo. Cuando los discípulos cayeron al suelo, no fue terror humano, sino temor santo. La gloria de Dios no destruye, pero sí desarma. Y es ahí donde Jesús hace algo extraordinario. Los toca. El Dios glorioso es también el Dios cercano. Ha el oíd, el mandato que permanece. La voz del Padre no dijo: admírenlo, describanlo, construyanle templos. Dijo: ha el oíd. Escuchar a Jesús implica obedecer cuando cuesta, creer cuando duele, seguir cuando hay cruz.
La transfiguración no fue solo una revelación visual, sino una llamada a la obediencia radical. El secreto guardado en el corazón. Jesús les ordenó guardar silencio. No todo lo que Dios nos muestra debe ser contado de inmediato. Hay revelaciones que primero deben madurar, sanar, transformar, antes de ser proclamadas. La resurrección como clave final. Solo después de la resurrección, los discípulos comprendieron todo. Entonces recordaron el rostro resplandeciente, la nube, la voz, la conversación sobre la muerte, y entendieron que la cruz no fue derrota, sino propósito. Pedro recuerda el monte años después. Años más tarde, Pedro escribiría: fuimos testigos oculares de su majestad. La transfiguración sostuvo su fe cuando fue perseguido, fue encarcelado, caminó hacia su propio martirio. Un solo encuentro con la gloria puede sostener toda una vida. La transfiguración y nuestra transformación. La Escritura dice: somos transformados de gloria en gloria. No en un solo instante, sino en un proceso. Cada vez que oramos sinceramente, escuchamos la palabra, obedecemos en lo pequeño, algo de la gloria de Cristo se refleja en nosotros. Cuando Dios se revela en la oración, Jesús se transfiguró mientras oraba. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ora. El monte como lugar de preparación. Dios prepara a sus siervos antes de las grandes pruebas. Antes de Getsemaní, transfiguración. Antes de la cruz, gloria revelada. Dios nunca envía a sus hijos a la oscuridad sin antes darles luz. La humanidad glorificada en Cristo. La transfiguración nos muestra el destino final del creyente. No solo salvación, sino glorificación. Lo que Cristo es hoy, nosotros seremos por gracia. La obediencia que baja del monte. La verdadera experiencia espiritual no se mide por lo que sentimos en el monte, sino por cómo vivimos cuando bajamos. El Cristo glorioso sigue siendo el Cristo crucificado. Jesús no dejó de ser humilde después del monte. Siguió sirviendo, sanando, enseñando, y caminando hacia la cruz. La gloria no lo separó del sufrimiento humano. La transfiguración y nuestra esperanza final. Un día, ya no habrá descensos del monte. No habrá valles de dolor. Veremos a Cristo tal como es. La voz que aún resuena. Este es mi Hijo amado. Esa voz sigue llamándonos hoy. A confiar, a obedecer, a perseverar. Conclusión final, la gloria que sostiene el camino. La transfiguración no fue el final de la historia. Fue la fuerza para continuarla. Cuando el camino se oscurece, recuerda el monte. Cuando la fe tiembla, recuerda la gloria. Cuando la cruz pesa, recuerda que la gloria ya fue revelada. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal para seguir trabajando en la evangelización de la palabra de Dios. Bendiciones. No permitiremos que esto suceda, maestro. ¡Lucha! Debes defenderte. No pueden llevarte. Síganme, y los haré pescadores de hombres. El que no cree, ya ha sido condenado.